Comenzamos. Este es el tercer encuentro virtual de Iberred de este año. Nos hemos planteado como objetivo desde la Secretaría General convocar a 8 encuentros virtuales de Iberred en las distintas temáticas de cooperación jurídica internacional. Iniciamos con un primer encuentro vinculado a temas de sustracción de menores, responsabilidad parental y medidas de protección. Continuamos con un segundo encuentro de asistencia legal mutua en materia penal y ya nos encontramos en el tercer encuentro virtual, en este caso donde analizaremos la asistencia legal mutua en materia civil y los principales desafíos. Para ello contamos con 3 expositores de muy alto nivel. Los voy a ir presentando. En primer lugar, Daniel Treca, director de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y que ostenta también la Secretaría General Adjunta de la CONGIP. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, un placer. También contamos con la participación de Arnaldo Silveira, coordinador general de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Bienvenido, Arnaldo. Hola a todos y a todas, muchas gracias. Un gusto ver tantas caras amigas y tantos puntos de contacto acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en tercer lugar, todavía no está conectada porque avisó que por temas de la diferencia horaria se conectaría un poquito más tarde. Nos acompaña también Elizabeth Villalta, directora de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y un poco la lógica que estamos siguiendo en estos encuentros virtuales de Iberred es, en primer lugar, aprovechar la virtualidad, ¿no? Que nos permite también poder conectarnos con mayor comodidad, no tener que viajar, sino poder desde nuestros espacios de trabajo, nuestras casas, poder conectarnos y compartir con los distintos puntos de contacto y enlaces de Iberred. Estas son actividades que las hemos convocado de manera abierta, es decir, hacemos difusión entre los puntos de contacto de Iberred, pero también estamos admitiendo a funcionarios y funcionarias de países o instituciones que por determinados motivos no son parte de Iberred en la actualidad o se han distanciado, pero bueno, las actividades son abiertas para que puedan sumarse y para que puedan estar al tanto de estos debates. Lo que buscamos es identificar a expositores que tengan un alto conocimiento, tanto teórico como también práctico, de los desafíos de la cooperación jurídica para que puedan tener exposiciones de unos 20 minutos de duración en donde, en base a su criterio, a su experiencia, a sus conocimientos, nos puedan disertar acerca de cómo ellos ven el presente y el futuro de la cooperación jurídica internacional en las distintas materias. Y esa es un poco la lógica con la cual estamos haciendo estos encuentros. Por lo tanto, tendríamos una primera parte con estas 3 exposiciones, le daremos 20 minutos a cada uno de ellos y después la idea es poder tener un debate abierto con tiempo suficiente para que ustedes no solo puedan plantear preguntas, sino incluso comentarios, puedan responder a las distintas intervenciones con su punto de vista y que tengamos un espacio de unas 2 horas aproximadamente para intercambiar opiniones acerca de los desafíos de la cooperación jurídica internacional, en este caso en asistencia legal mutua en materias civiles. ¿De acuerdo? Em, Sin más dilación, vamos a iniciar con la parte de las exposiciones. Yo ya presenté a Arnaldo. Arnaldo Silveira, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Brasil, la autoridad central en Brasil. Así que, Arnaldo, tienes 20 minutos para tu intervención y para dirigirte a todo el auditorio con el tema que has preparado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco, y gracias a todos y a todas que están aquí con nosotros. Es un gusto estar acá con tantas caras conocidas y tantos puntos de contacto y funcionarios de las autoridades centrales y de otras autoridades que forman punto de contacto o que tienen el perfil que podrían formarlo. Lo que voy a hacer es hablar de un punto de vista muy práctico que tuvimos en la Autoridad Central de Brasil desde que fue creada hace 21 años
y cómo estamos viendo de acá hacia el futuro de un punto de vista muy práctico para que podamos discutir entre nosotros lo que se hizo en Brasil y que se está comentando acá y que se puede hacer en el ámbito iberoamericano, incluso porque en el final hablamos de algunos avances que ya vemos que son necesarios incluso para Brasil. Bueno, en Brasil teníamos una situación inicial en el 2004, cuando empezó nuestra autoridad central, una situación de varias autoridades centrales. Teníamos autoridades centrales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República e incluso en el mismo órgano de la autoridad central, en la misma secretaría, había un otro departamento que tenía también algunas autoridades centrales. Teníamos pocos tratados bilaterales y pocos convenios multilaterales como los de la HCCH, por ejemplo. No teníamos la tramitación electrónica, no teníamos redes de cooperación porque la IBERRED y la Red de Cooperación de los Países de Lengua Portuguesa, que son las más importantes, son más o menos de esta época. Teníamos sí un piloto de la OEA de cooperación en materia penal llamado GROOVE, pero para el civil después se intentó algo ahí en la OEA y no fue adelante. Entonces hacía falta también tener redes de cooperación. No teníamos un programa de difusión de la cooperación, los sitios electrónicos eran muy sin información y no había un programa de charlas por el país para difundir qué es la cooperación y cuáles son los instrumentos. Y el resultado era la baja efectividad y la falta de celeridad en la cooperación. De nuestro entendimiento, desde nuestro punto de vista, una autoridad central tiene que trabajar para que los derechos en materia civil, para que los derechos de las personas sean efectivamente ejercidos y de las empresas de la misma manera. Y eso tiene que ocurrir de una manera rápida, con celeridad. Entonces, efectividad y celeridad es lo que siempre nos ha guiado. ¿Qué hicimos entonces desde el 2004? Fuimos unificando a la autoridad central a un punto hasta que hoy hay solamente dos excepciones, una en materia penal y otra en materia civil. En materia penal tenemos solamente la excepción del bilateral penal con Canadá. Hay una otra situación con los países de lengua portuguesa, pero la autoridad central permanece en la misma autoridad central con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia. Entonces, en penal solamente el bilateral con Canadá y es la excepción de la Autoridad Central Única, y en lo civil solamente Nueva York Alimentos de Naciones Unidas. Eso no quiere decir que está con la Procuraduría General de la República. No quiere decir que Alimentos esté ahí en la Procuraduría General de la República, porque es tan solo este instrumento, este tratado. Hoy día el principal tratado para alimentos es el Convenio de la Haya de Alimentos, que sucede a la Convención de Nueva York. Y además hay más de 30 tratados que tenemos vigentes en Brasil por los cuales se puede tramitar la solicitud de alimento, y todos ellos, y 90 y pico de casos, pasan por la autoridad central en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bueno, ¿por qué es importante una autoridad central única? ¿Qué pudimos observar cuando fuimos concentrando esa autoridad central? La identificación interna en el propio país de la autoridad central se facilitó porque todavía recibimos solicitudes que tenemos que pasar a la PGR porque son mejor por Nueva York, y eso siempre retrasa la solicitud, a veces aumenta los costos. Entonces, la identificación interna de la autoridad central es muy importante, evita retrasos y costos más grandes. La identificación externa también, porque es común cuando enviamos una solicitud a la autoridad central distinta en otro país que nos digan no es en este estado, sino que en el otro estado, y eso causa retrasos y costos más grandes para la cooperación, y va en contra de lo que decíamos. La celeridad y la efectividad de la cooperación, del ejercicio efectivo de los derechos que se buscan, es lo que buscamos en la autoridad central. Entonces, si es más fácil identificar la autoridad central, tanto en los ámbitos internos y externos, es una ventaja de la autoridad central única.
La autoridad central única también puede hacer ella misma el cambio de la base jurídica cuando es necesario. Cuando se percibe que una solicitud no puede ser ejecutada o va a ser ejecutada con baja efectividad bajo un tratado, se puede simplemente solicitar al Superior Tribunal de Justicia que la considere también con base en una otra base jurídica o solamente con base en una otra base jurídica. Algunas necesitan traducción, otras no, y por ahí va. Combinación de dos o más bases jurídicas también es algo que puede hacer la autoridad central única. Lo hacemos incluso cuando hay un componente penal y otro civil que no se ha identificado en el otro país. El otro país, por ejemplo, aquello se va todo bajo lo civil, pero en Brasil tendría que ser por penal y por lo civil. Entonces le damos curso por las dos vías cuando recibimos. Y así solicitamos también a los otros países. Si recibimos una solicitud que viene como civil y vimos que una parte puede ser tramitada por penal y la otra por civil para que tenga efectividad, así lo hacemos. Entonces, la autoridad central única auxilia mucho en ese sentido. Otra ventaja de la autoridad central única son las solicitudes de oficio. Les doy un ejemplo de un flujo que hemos creado. Cuando enviamos una solicitud por la Interamericana, por ejemplo, y vuelve sin cumplimiento, y el otro porque no se encontró la persona, y el otro país también es parte del convenio de la Haya de alimentos, al mismo tiempo enviamos una solicitud de oficio desde la autoridad central solicitando la localización de dicha persona, porque sabemos desde nuestra práctica que casi 80% de todo que no se ejecute en los otros países es por problemas de dirección, de no localización de la persona. Entonces, hacemos una solicitud de oficio por otro tratado desde la propia autoridad central para que tenga más que efectividad esta solicitud y, claro, también celeridad. Lo mismo tenemos incluso con un país de Iberred, con Portugal, con el cual podemos hacer solicitud de localización por el convenio de la Haya de pruebas. En este caso no hacemos la solicitud de oficio porque tiene que ser una carta rogatoria, entonces simplemente avisamos al juez que no se ha encontrado la persona, pero se puede solicitar la localización por el convenio de la Haya de pruebas. ¿Qué más hace la autoridad central? La autoridad central en Brasil está responsable también por la legislación correspondiente, claro, por las propuestas del Poder Ejecutivo y por el examen de lo que está en Congreso y por la negociación de los tratados bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos responsables también por la difusión de la cooperación y por las redes y los foros internacionales. Este trabajo con el pasado de los años está creciendo el número de solicitudes, tanto las activas como llamamos las que hacemos al exterior y las pasivas que son las que recibimos al exterior. Y este año estimamos que vamos a recibir 6.500 solicitudes nuevas en la materia civil en nuestra autoridad central, tanto activas cuanto pasivas. La gran mayoría en Brasil son solicitudes activas que hacemos al exterior. Y acá hablamos solamente de las nuevas. Entonces, si va y vuelve para una adecuación y tal, no está acá en esos números. Bueno, ¿y qué más hacemos además de la autoridad central única para mejorar la efectividad y la celeridad de las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil? Empezamos la transmisión electrónica en el ámbito doméstico dentro de Brasil. Tenemos, antes mismo que tuviéramos legislación interna, pero después lo pusimos en el Código de Proceso Civil cuando hubo un cambio. Los procedimientos internos entre autoridades públicas pasaron a ser también electrónicos y entre autoridades públicas y el público en general o empresas. Esto es algo que me gustaría subrayar. No es necesario tener una tramitación interna doméstica electrónica para que se pueda hacer la transmisión electrónica. Número 2, transmisión electrónica en el ámbito internacional. Me gustaría subrayar que se puede empezar por lo que demora más, por lo que lleva más problemas y disminuye la efectividad de la cooperación en el ámbito internacional, hacer la tramitación electrónica desde ya. Y claro, si es posible en el ámbito interno, en el ámbito doméstico, esto sería lo mejor. Entonces, esa distinción, no es necesario que haya tramitación electrónica en el ámbito doméstico para que se pueda hacer la tramitación electrónica en el ámbito internacional para la cooperación jurídica internacional. Otra cosa que se tiene que hacer la distinción también
es de esa transmisión electrónica en el ámbito internacional y la ejecución interna de la cooperación de las solicitudes que se reciben. Si se transmite electrónicamente la solicitud, no se quiere, entre autoridades centrales, no quiere decir que la ejecución interna en el estado requerido, tiene que ser por la vía electrónica. Se puede hacer la transmisión electrónica entre las autoridades centrales y después en el ámbito interno no se ha avanzado todavía para la tramitación electrónica, se ejecuta por las vías tradicionales y no por la vía electrónica. Entonces es importante distinguir, no hay que tener la electrónica en el ámbito interno ni ejecutar lo electrónico que llega del otro país, sino que lo que se está proponiendo es la transmisión electrónica entre las autoridades centrales, aunque sepamos que, claro, si hay tramitación electrónica interna y ejecución también, eso va a ser muy útil. En el ámbito internacional, a veces son necesarias bases legales. Para Brasil, eso no ha sido necesario porque la jurisprudencia ya lo acogió desde el principio. Legislación doméstica a veces sería necesaria en algunos países y si necesario puede ser complementado o sustituida tal legislación doméstica por un tratado como el Tratado de Medellín, que ha sido una propuesta de Brasil, pero que todavía no está vigente en Brasil. Es algo que tenemos que desarrollar en Brasil, está en los puntos que estamos viendo que necesitamos desarrollar en el futuro. El Tratado de Medellín, muy rápidamente, es un tratado que permite a países que no tengan legislación interna que les permita la tramitación interna, que hagan la tramitación electrónica entre las autoridades centrales. Y claro, tiene más ventajas porque da acceso a un sistema que permite incluso hacer la videoconferencia en línea por el sistema de Iberia, etc. Pero es muy importante que cada vez más vayamos ratificando, adhiriendo al Tratado de Medellín. Es algo que tenemos con un reto muy importante que necesitamos buscar en Brasil. Hay que pensar también en el soporte tecnológico, si hay que ser correo común con contraseñas o encriptado en el momento. Tratamos con correo electrónico común y las experiencias con contraseñas, con correos encriptados no son las mejores. Hay países que tienen herramientas web para recibir las solicitudes, como Estados Unidos y como China, por ejemplo, fuera del continente. Hay sistemas dedicados, como el propio Iberia, que permite la transmisión de las solicitudes, el iSupport de la HCCH para alimentos. Y hay también la posibilidad de almacenamiento en la nube, por ejemplo, cuando el correo no puede soportar grandes archivos. De nuestra experiencia vimos que el correo es simple, es la mejor solución porque se está tratando entre autoridades centrales. Se conocen las direcciones que encaminen y que reciben las solicitudes. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que se haga para complicar acá no va a ser exactamente la mejor práctica. Un momento que fui a ver acá el tiempo y perdí el compartido. Bueno, la transmisión electrónica en la experiencia de Brasil la tenemos con España, con varios tratados, con Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, también con otros tratados. Y la hacemos en todos los casos con China, con Costa Rica, con Vietnam y para notificaciones para algunos países, para pruebas con Francia y alimentos con muchos otros países, con base principalmente en el convenio de la Haya de alimentos. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de la transmisión electrónica entre las autoridades centrales? Bueno, los plazos son más cortos. Les doy un ejemplo muy claro. Una solicitud de Brasil a Portugal llevaba más o menos 2 años. Hoy lleva más o menos 2, 3 semanas. Entonces, los plazos son mucho más cortos. La seguridad de la transmisión, porque si uno piensa que el papel va a ser más seguro, puede pensar también cómo está pasando de mano a mano este papel y por muchos servicios de correo y por ahí va. Entonces, la transmisión electrónica nos parece mucho más segura. Los documentos que se transmiten en el caso de Brasil son documentos originales transmitidos electrónicamente porque nacieron electrónicos. Si se quiere transmitir
en papel se va a hacer una copia del documento original que es originalmente electrónico. Es necesario enviar solo una vía de los documentos, porque si está enviando electrónicamente, no va a encaminar 2, 3 vías en cada idioma, una vía en cada idioma está suficiente. Y sabemos cómo esto facilita cuando recibimos una solicitud a ver si está cumplida o no, y para examinar si está correcta. Hay mucho menos páginas que mirar, sabemos que esto facilita mucho. Facilidad de reenvío si fuera necesario. El caso del perro que menciono ahí, por ejemplo, que el perro mordió la solicitud. Realmente tuvimos un caso como ese y llegó sin cualquier posibilidad de que fuera examinado y tuvimos que solicitar los papeles otra vez. Si fuera electrónico, sería un correo más. El manoseo de los documentos, búsqueda y copia del texto electrónicamente es mucho más sencillo que hacerlo en lo papel. Bueno, lo que podrían ser consideradas desventajas para tal tramitación electrónica. Para diferentes países hay diferentes flujos. Entonces, en camino por correo web para Portugal, para Estados Unidos por su sistema, y para otros países van a exigir que sea por Ibera cuando lo tengamos y por ahí va. Entonces, hay diferentes flujos. Esto es un poco difícil para las autoridades centrales de alguna manera. El manoseo de los documentos, hay algunas desventajas porque, por ejemplo, a ver si hay duplicidad, si faltan documentos y todo eso es más sencillo en el papel. Tenemos que asumir esta verdad. Y bueno, a veces la calidad de la digitalización, pero con eso, el otro día tengo para compartir que el otro día tuvimos acá una hoja que no se, justo la hoja del oficial de justicia español no se podía leer porque estaba muy blanca la digitalización, no se podía ver las letras, las palabras ahí no estaban legibles. Y le pedí a la inteligencia artificial que lo leyera y lo leyó en más o menos un cuarto de segundo. Y lo leyó muy bien y se podía ver que eso era lo que estaba escrito en el documento. Entonces hay incluso herramientas que pueden ser utilizadas en el futuro en cuanto a la calidad de la digitalización. Bueno, ¿qué tenemos total o parcialmente faltante en Iberoamérica y ahí incluso Brasil para que podamos avanzar en la cooperación jurídica internacional en materia civil para que tenga más celeridad y efectividad, para que sea más célere y efectiva? En Brasil falta, por ejemplo, y a muchos de nuestros países falta el Tratado de Medellín permitiendo la tramitación electrónica para los países que no tengan la legislación interna. Repito que Brasil no lo necesita porque ya lo tenemos en la legislación interna y incluso antes de la legislación la jurisprudencia ya lo permitía. El convenio de alimentos del 2007 hace falta en muchos de nuestros países y le puedo decir por experiencia que trae muchas ventajas para la cooperación, incluso en la cuestión del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y en la obtención de sentencias extranjeras de alimentos. Es toda una grande cantidad de solicitudes que se puede hacer. El convenio de notificaciones del 1965, vamos a pensar por qué lo necesitamos y más adelante les voy a decir por qué. Porque tenemos nuestros propios instrumentos de notificaciones, pero hay una cuestión específica acá que nos permite avanzar un poco. Y lo tiene Brasil, pero faltan en algunos países de la región. El acuerdo Mercosur y Estados asociados para los que sean de la región en cuanto al reconocimiento y ejecución de cualquier tipo de sentencia extranjera por carta rogatoria. Esta es una herramienta fantástica de acceso a la justicia que no existe en muchos puntos, incluso cuando esté vigente el convenio de la Haya de sentencias, no va a estar para las materias de familia, por ejemplo. Entonces, la gran mayoría de lo que hacemos, el gran impacto que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, muy importante para los que sean de Mercosur o de los que sean estados asociados que tengan lo más pronto posible el acuerdo Mercosur y estados asociados para permitir el reconocimiento y ejecución por carta rogatoria. El convenio de pruebas falta también en muchos de nuestros países y también tiene una ventaja que está junto con la ventaja, las letras C y E, los convenios de notificaciones de pruebas tienen una ventaja que les voy a tratar más adelante y que indica que todos los que podamos adhiramos o lo ratifiquemos, perdonen. Bueno,
Pocos de nuestros países son parte del Convenio de Acceso a la Justicia del 1980, que es una herramienta importante. Lo resumo en una frase, es darle a los residentes y nacionales de otro país todo lo que ya hace para los propios suyos. Entonces, no es nada, no hay que crear nada, simplemente pasar a dar también a los extranjeros lo que ya se da a sus propios nacionales y residentes. Y eso es muy importante porque están ahí muchos de los países de Europa y Brasil también. Convenio de Costa Rica, salvo mucho engaño. Convenio de Protección de Niños de 1996. Brasil lo necesita estudiar más a fondo. Es muy, si es posible para Brasil, sería un avance muy grande. El convenio de elección de foro del 2005, que ya estuvimos muy cerca de ratificarlo, pero decisiones recientes nos hicieron volver un poco atrás, pero es algo que miramos. Y el convenio de sentencias del 2019, que es muy importante para la vía comercial, para las cuestiones comerciales, el ambiente de negocios, es algo que todos debemos pensar seriamente en adherir o ratificar, pero no está disponible para cuestiones de familia, lo que para el impacto que tenemos en nuestros ciudadanos no va a cambiar mucha cosa. Claro, sino por la vía de la mejora del ambiente comercial, lo que siempre mejora la calidad de vida de las poblaciones. Bueno, ¿qué decía yo sobre los convenios de la Haya de 70 y 65 de notificaciones y de pruebas? Nosotros en Brasil lo tenemos aplicado abajo de su potencial. Tiene un potencial más grande de lo que aplicamos en Brasil. Porque los convenios de notificaciones y pruebas de 70, ya estoy casi acabando, Marco, perdona por el tiempo. Los convenios de 65 y 70 tienen una posibilidad que ellos no prevén que las solicitudes pasen por la autoridad central requirente. O sea, la autoridad judicial competente hace la solicitud directamente a la autoridad central extranjera. Solo hay la autoridad central requerida en esos convenios, no hay la autoridad central requirente. Pero lo aplicamos en Brasil por tradición, lo aplicamos en Brasil como si hubiera autoridad central requirente y eso, desde nuestra mirada, retrasa las solicitudes y hace una sobrecarga sobre la autoridad central en un punto en que la autoridad central no tiene obligación ni competencia legal para intervenir. Bueno, otra posibilidad también que está abajo de su potencial que estamos viendo es el envío directo entre jueces de frontera, algo que se prevé en el Convenio Mercosur de cautelares, en las convenciones interamericanas sobre cartas rogatorias y sobre tráfico de menores. En esas acá no está previsto siquiera la autoridad central requerida y nuestros países no lo aplican. Lo que vemos en las fronteras es que lo que ocurre es que hay una necesidad muy grande de ser más rápido por la propia dinámica de las fronteras y de las relaciones humanas y todo, comerciales. Y lo que se hace ahí es que se hace todo fuera de los convenios vigentes. Entonces, no les demos a la frontera, a los jueces de frontera, herramientas que realmente les ayuden a resolver los problemas que están ahí. Entonces son solicitudes que van informalmente y después pueden pasar por nulidades y se puede perder todo el esfuerzo y dificultar mucho la vida de las personas y de las empresas. Pero esos tratados, el Convenio Mercosur de Cautelares, Interamericana sobre Rogatorias, Interamericana sobre Tráfico de Menores, tanto para lo civil cuanto lo penal en el tráfico de menores, son permitidas que se haga el envío directo entre los jueces de frontera. Es algo que Brasil todavía no aplica, pero que Brasil y otros países podrían mirar con más cuidado, porque lo que ocurre hoy es que no hay herramientas efectivas en la frontera y lo hacen informalmente, lo que es el peor de los mundos. Tenemos bases jurídicas importantes en negociación con el convenio con GIP sobre acceso a la justicia, en el cual hoy hay un componente también de cooperación jurídica internacional para el acceso a la justicia, muy basado en la experiencia del convenio de la Haya de acceso a la justicia, entonces la misma idea. Acuerdos bilaterales, tenemos muchos en negociación en el momento. Estamos negociando también en la HCCH los convenios de jurisdicción y de gestación por sustitución, conocido por surrogacy en inglés. Bueno,
De mi parte sería eso. Espero no haber pasado mucho del tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas y a la disposición. Fantástico, Arnaldo. Bueno, una excelente intervención. Has puesto muchos temas sobre la mesa para la discusión. Muy interesante toda la experiencia de Brasil en la unificación de la autoridad central. Tu análisis también acerca de la tramitación electrónica y cómo no, todo este manejo y este conocimiento, ¿no? Del marco normativo internacional que rige esta asistencia legal mutua en materia civil. Muchos temas que seguro van a provocar después consultas, comentarios, intervenciones. Así que muchas gracias por tu presentación, Arnaldo. Y a continuación, bueno, antes de nada, dar la bienvenida a toda la gente que se ha sumado, que se han sumado bastantes mientras Arnaldo exponía. Vamos a tener todavía dos intervenciones más, ¿de acuerdo? Le damos la bienvenida a Elizabeth Villalta, que ya se ha sumado, ya está con nosotros, que es nuestra tercera expositora. Y ahora, pues por 20 minutos, le vamos a dar la palabra a Daniel Treca de Uruguay. Daniel, adelante. Nuevamente, muchas gracias a la Everred por la invitación y es un gusto participar en estos eventos donde, lo decía hoy en la previa, es tan lindo ver muchas caras conocidas, mucha gente que trabajamos por mucho tiempo y que sin duda van a contribuir luego en el debate como es de costumbre. Bien, yo lo hablamos un poco con Arnaldo en la conformación y identificamos algunos temas que nos pareció interesante mencionar. Entonces, obviamente que adhiero absolutamente todo lo que ha expresado Arnaldo. Y mi idea era un poco, bueno, hablar sobre algunos instrumentos concretos que desde la IBERRED y bueno, también como secretario adjunto de la CONGIP me gustaría poder difundir. En principio, hacer una referencia así a la Autoridad Central del Uruguay y en ese sentido coincidir con la experiencia de Brasil, donde Uruguay ha centralizado en una única autoridad central casi todas las materias de cooperación internacional, o sea, no solamente la cooperación civil internacional, también la penal, algunos tratados de extradición, equipos conjuntos de investigación, traslado de personas condenadas, responsabilidad parental, prestación internacional de alimentos en lo que tiene que ver con la autoridad remitente, información de derecho extranjero, visitas transfronterizas y sustracción internacional de niños. Queda por fuera, sí, el tema de adopción internacional de menores, que en Uruguay lo lleva un organismo especializado en la temática de adopción. Pero como verán, una única oficina, la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, que está dentro de esa es la peculiaridad de Uruguay, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, al no tener un ministerio de momento, no tener un Ministerio de Justicia. Y bueno, pero que centraliza en esa misma oficina todas estas materias. Bueno, vamos a focalizarnos ahora a la cooperación civil internacional y hoy Arnaldo nos hablaba de la transmisión electrónica y nos mencionaba un instrumento justamente muy importante que es este convenio Tratado de Medellín relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Daniel, Y sí, te interrumpo. Yo al menos solo veo la primera diapositiva. ¿no se está pasando? No, ahora sí. Ya está en la de la autoridad central. A ver, y ahora Y sí la fíjate amplío. si lo puedes poner en pantalla completa para que se vea. Yo aquí la amplié. ¿Ustedes lo Ah, ven completa? yo no. Pero bueno, igual se ve bien, ¿eh? A ver, permítanme que Dale de nuevo, no vaya a ser. intento nuevamente. Y así. ¿Ahora se ve pantalla completa? Yo no. No sé los demás. Qué raro. Ah, ¿no? Todas formas se puede ver bien. Sí, A ver, de ahora. todas formas se ve bien, ¿eh? Ahora sí, ahora ya está pantalla Ahora completa. sí. Ahí está en el de autoridad central, con Bien. todas las Y materias. si Listo. lo muevo, se ve el cambio. Sí, sí, Ah, cambia, listo. perfecto. Bárbaro. Bueno, esta era un poco todas las materias comprendidas en la autoridad central.
Con respecto a este Tratado de Medellín, rápidamente y sobrevolando por el tiempo que tenemos, hacer una referencia a los países que son de momento parte: Andorra, Colombia, Cuba, Chile, España, Paraguay, Portugal y Uruguay. Varios lo han sido estados signatarios y esperemos que más aún se empiecen a adherir y a ratificar este tratado, que lo que procura es establecer una plataforma electrónica, que es la plataforma que ya todos conocen de Ibera, que lo conocíamos para la comunicación informal para la cooperación, pero esta forma, a través del Tratado de Medellín, hacer una plataforma que permite ser un medio formal para la transmisión de solicitudes de cooperación, o sea, poder ser el medio a través del cual las autoridades centrales se van a comunicar y transmitir las cartas rogatorias. Es importante también hacer referencia a que el convenio habla de que es un medio preferente. Eso quiere decir que no necesariamente en todos los casos se vaya a utilizar. Por ejemplo, supongamos que tengamos que devolver un material, un objeto, obviamente que eso tiene que ser en forma material. Y a veces ha pasado, por ejemplo, exhortos muy voluminosos que están en papel y que quizás sea útil para el que lo reciba recibirlo de esa manera. Bueno, de esa forma son excepciones a la regla, pero preferentemente es el medio entonces a través del cual podemos estar enviando estos exhortos y cartas rogatorias por la forma electrónica. Y lo que tiene una de sus ventajas es que no requiere la instalación de ningún tipo de software especial. Y es una aplicación web que lo podemos estar haciendo accesible incluso en cualquier parte del mundo. Eso es muy útil porque a veces hay limitaciones de las autoridades centrales en el hardware para poder instalar ciertas software. En este caso no es necesario porque es simplemente a través de una plataforma web. Acá simplemente les muestro un poco cómo se ve la plataforma. Y si ven abajo, hay unas en verde, otras en rojo. Ahí identifica cuáles aquellas que están respondidas, cuáles están cerradas, cuáles están sin contestar. Y esto es importante porque primero que esto evita, por ejemplo, que nos ha pasado muchas veces, es cuando en el envío electrónico por correo electrónico que quedan atrapados en casilla de spam, y a veces, peor aún, ni siquiera en la casilla de spam queda atrapado por el servidor y el destinatario nunca llega a recibir ese exhorto. Acá estaría todos los exhortos en esta plataforma, una plataforma segura, y donde también es muy útil para el que lo envía saber que que el destinatario lo vio, lo abrió, capaz que no le respondió todavía, pero ya el hecho de que le aparezca en la plataforma que lo ha sido abierto, ese exhorto nos genera un poco más de tranquilidad. Porque si no, a veces tenemos esa sensación de enviar al ciberespacio los exhortos y cartas rogatorias sin la certeza, si no hay un acusa de recibo por parte de la otra autoridad central, de que efectivamente haya recibido. Aquí entonces nos genera un acusa de recibo automático, pero además podemos ver el seguimiento de cada una de las rogatorias en las diferentes etapas, de que fue leído, de que fue respondido, hasta que fue cerrado, o que no fue contestado ni abierto. Entonces, ahí me daría la chance de reclamar por ese exhorto. Lo importante es que luego de transmitir el exhorto a través de la plataforma, ¿es necesario la confirmación con la remisión del exhorto en formato papel? No, no es necesario. O sea, una vez que lo enviamos de esa forma, ese exhorto se tendrá por original y auténtico y por tanto ya puede empezar a ser diligenciado en el otro país sin necesidad de la remisión posterior del formato papel. Y nos estaría brindando también una firma electrónica segura. Hoy justamente hace poco vengo a dar una misión oficial por otro tema, materia penal, pero una autoridad central me decía, sí, lo que pasa es que en mi país todavía no tenemos, la autoridad central no tiene una firma electrónica, ¿no? Entonces no puede mandar los exhortos por firma electrónica porque no lo tiene. Bueno, si fuera parte del convenio del Tratado de Medellín, el propio tratado nos estaría brindando esa facilidad de darnos una firma electrónica que nos da certeza también a la autoridad requerida de que ese exhorto proviene de la autoridad central requirente. Esa firma electrónica
Esa documentación, obviamente, que sea recibida, es únicamente recibida por el destinatario, va con una firma, va encriptado, con altos estándares de seguridad. Y esto me parece que es importantísimo destacar sobre cuál es la normativa aplicable para estas solicitudes y su ejecución. El Tratado de Medellín es un tratado instrumental, es complementario a otros acuerdos. A otra cosa que he sentido reiterada a veces es, nosotros no hemos sido designados aún autoridad central para el Tratado de Medellín. Es que nadie es designado autoridad central para el Tratado de Medellín. Siguen siendo las mismas autoridades centrales designadas para los convenios base, como por ejemplo el Protocolo de la Leña, la Convención Interamericana de Exhortos o el Convenio de la Haya de Notificaciones. Son las mismas autoridades centrales que están en ese convenio base que van a transmitir por este sistema de Ibera. Por tanto, todas las autoridades centrales que sean autoridades centrales designadas por algún convenio y sean parte, su estado sea parte del Tratado de Medellín, debe solicitar el usuario para poder transmitir, empezar a transmitir esas solicitudes a través de la plataforma. Otro convenio que me pareció importante destacar, esto a nivel del Mercosur, es el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firmas Digitales del Mercosur. Está aprobado por la decisión CMC 11 del 2019 y está vigente por los 4 estados parte del Mercosur, los fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y este acuerdo justamente le da un mismo valor jurídico y probatorio a las firmas electrónicas que a las firmas hológrafas. Entonces, ese documento firmado electrónicamente tiene la misma validez que un documento firmado en formato papel, ¿no? Eso es importante, creo que así es un avance y que además nos permite, cosa que antes era imposible, que si nosotros recibimos un documento firmado electrónicamente de otro país y tuviéramos alguna duda sobre la autenticidad, tenemos los mecanismos para, a través de ese documento electrónico, saber si esa firma es auténtica o no. Hay sitios, incluso que tenemos en cada uno de los países, en donde simplemente agregando ese archivo en el sitio surge, valida la firma, identifica si esa firma es válida o no. Con lo cual da una capa más de certeza a la transmisión y de seguridad a la transmisión de estas rogatorias por medios electrónicos. Otro acuerdo que me gustaría también hacer referencia es el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia. También un mecanismo para facilitar lo que es la obtención, por ejemplo, de una declaración de una parte, de un testigo o de un perito. Muchos de estos convenios que tenemos sobre reflexión de pruebas de extranjero o sobre, por ejemplo, el protocolo de las leñas, por el tiempo en que fue negociado, no establece de forma expresa este mecanismo, esta herramienta de la videoconferencia. Por lo cuanto esto nuevamente es un buen complemento a todos estos convenios que no lo establecen de forma concreta y establecen este convenio, por ejemplo, los requisitos que deben de cumplir para solicitar una videoconferencia, ¿no? Y obviamente identificar la autoridad requerente, el número de referencia del proceso, nombre y cargo de la autoridad que dirige la diligencia, y los datos de las partes, la naturaleza, objeto del proceso. Bueno, está todo descrito en el artículo 4. Pero en este caso me parece muy importante, porque esto ya se venía haciendo igual aún en ausencia de este convenio. Pero me parece muy importante lo que dice, por ejemplo, el artículo 8, que en el exhorto debe indicarse uno o más puntos de contacto que tenga capacidad técnica necesaria para asegurar y cooperar la ejecución de una videoconferencia. Esto es, cuando el juez envía el exhorto, indicar un correo electrónico, un teléfono de algún técnico que incluso podría hacer alguna prueba preliminar para asegurarse que al momento de la audiencia la videoconferencia se pueda desarrollar en forma correcta. También es importante que en ese exhorto se identifique un punto de contacto de la oficina del juzgado, porque evidentemente cuando un juez requerente solicita una videoconferencia puede de alguna manera sugerir un día y una hora para que se pueda tomar esa declaración. Pero ese día y hora en definitiva tendrán que ser coordinados con la agenda del juez del estado requerido. Entonces es importante que toda esa comunicación entre juez requerente y requerido, que tiene que ver con la determinación concreta de la fecha y la hora,
no tenga que ser transmitida a través de cartas rogatorias, lo cual enriquecería muchísimo, sino una comunicación directa entre jueces o entre oficinas judiciales para determinar justamente y concretar la fecha, el día, la plataforma que se va a utilizar, los links, etc. Y otra cosa también me pareció muy importante, que es la duda que se genera siempre en la que tiene que ver con la declaración por videoconferencia, es quién dirige la videoconferencia. Porque cuando hay una videoconferencia, se hace una ficción, que se puede hacer. Por ejemplo, yo soy juez uruguayo y quiero tomar declaración de un testigo que está en Argentina. Se puede hacer la ficción de que el juez uruguayo está en la jurisdicción del juez argentino, está la ficción de que el juez uruguayo está en Argentina, y entonces ahí, haciendo esa ficción, naturalmente es el juez argentino el que tiene jurisdicción y el que tiene que dirigir esa videoconferencia, y podrá tener o no en cuenta alguna pregunta adicional que le plantee el juez requirente. Ahora, si la ficción se hace al revés, de que es el testigo el que se encuentra en la jurisdicción del juez requirente, ahí el que dirige es el juez requirente. Y creo que es la mejor solución, porque en definitiva ese juez que le interesa ese testigo, es el juez que conoce a profundidad la causa, y por tanto sería un juez requirente, el de la causa, que haga el interrogatorio, y el juez requerido va a ser un juez de garantía que estará protegiendo también los derechos del testigo o la parte o el perito que se encuentra en su jurisdicción. Entonces, esto lo deja claro. El artículo 5 dice justamente que el examen se realizará directamente por la autoridad competente de la parte requirente. Entonces ya ahí no queda duda de que quien dirige es la parte requerente, y por tanto no es necesario la remisión de ningún pliego de preguntas, porque el pliego de preguntas las preguntas las va a hacer directamente el juez de la parte requirente, como lo haría si el testigo estuviera en su jurisdicción. Bien, como tengo poco tiempo, voy a adelantar. Luego se hace, sí, un acta, en la parte requerida va a ser un acta relativa al examen de la videoconferencia, donde va a dejar constancia la fecha y el lugar donde se ocurrió la audiencia, la identidad y la firma de las personas examinadas, la identidad y calidad y firma de todas las personas que hubieran participado. Podrían, por ejemplo, haber intérpretes también en la participación de la videoconferencia. Si hubo o no prestaciones de juramento, promesas, qué condiciones técnicas se realizaron. Bueno, eso va a surgir todo en un acta que se va a remitir a la autoridad requirente. La autoridad requirente, por supuesto, va a ser el acta donde quede constatado todas las declaraciones de ese testigo, perito o parte. Bien, para terminar y un poco para disparar, quizás después más adelante, algunas preguntas. Con Arnaldo hemos detectado algunas inquietudes o problemas que hemos encontrado en lo que es la cooperación. En primer lugar, en algunos países hemos constatado un uso innecesario de la vía diplomática para la comunicación entre autoridades centrales. O sea, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias prevén 4 vías de transmisión: la vía diplomática, la vía autoridad central, la vía particular y la vía judicial. Son 4 vías de comunicación distintas y que cumplen con diferentes criterios. La vía diplomática es la vía tradicional. Basta con que los dos países tengan relaciones diplomáticas para poder ser transmitida una carta rogatoria por la vía diplomática. Pero no es la más rápida. ¿Por qué? Porque todos los eslabones que tiene la cadena de la vía diplomática son mayores que los que tiene la comunicación directa entre autoridades centrales. Por eso la vía autoridad central es una vía autoridad central más moderna en el tiempo. Por tanto, si dos países son parte de la Convención Interamericana de Exhortos, los dos países han designado autoridades centrales, lo que corresponde, si se utiliza la vía autoridad central, es la comunicación directa entre autoridades centrales, sin intervención alguna de consulados o cancillerías, cuando no son la Cancillería la autoridad central. Obviamente, si la Cancillería es la autoridad central, sí, pero no una comunicación directa y no a través de sus consulados. Yo entiendo que puede ser que en algunos países, y así nos han comentado, a veces las autoridades centrales, por razones económicas, nos dicen, bueno, pero nosotros no disponemos de un presupuesto para el envío de los paquetes, entonces lo hacemos por valija diplomática. Bueno, eso obviamente que desvirtúa entonces la vía autoridad central, y también creo que sería un estímulo a que esa autoridad central, bueno, pase a
transmitir electrónicamente sus exhortos, porque de esa forma notará que no le va a costar nada. Ese costo que hoy en día ve como el envío de paquetes en el exterior y como algo costoso, si lo envía electrónicamente va a tener costo cero, además de ser una transmisión instantánea. Pero creo que es importante que tratar de evitar esa transmisión diplomática, y lo que sí, obviamente, si aún así, por las razones que fueran, no están en necesidad de enviarlo por valija diplomática, lo que sí no pueden es exigir que los demás países, para enviar a las autoridades centrales, cuando sí lo puede hacer en forma directa, tenga que ser presentado a través de los canales diplomáticos cuando la vía autoridad central está prevista. Otra situación es que también era entendible antes, cuando todo era en papel, cuando no había ni una comunicación. Supongamos que igual sea un caso de un país que no acepte la transmisión electrónica. Una cosa es no aceptar la transmisión electrónica, y otra es no permitir ni siquiera la comunicación electrónica entre autoridades centrales para poder subsanar fácilmente observaciones mínimas. Yo, por ejemplo, hace poco nos han devuelto, después de meses de ser enviado un exhorto simplemente porque en una hoja había una palabra enmendada. Bueno, y era un exhorto bastante voluminoso, que fue enviado a ese país, que después volvió todo el paquete para nuestro país, para que nosotros tengamos que volver a mandar todo de vuelta, solo por adjuntar la hoja, bueno, con el salvado de la enmienda. Entonces, creemos que son situaciones que perfectamente pueden ser subsanables, una comunicación directa entre autoridades centrales a través de medios electrónicos, y no digan, bueno, la página número tal les pido que hagan la corrección de esa enmendadura, o envíenlo nuevamente a esa página, pero no enviar todo de vuelta al exhorto. Creo que son unas comunicaciones que debemos tener entre autoridades centrales en el siglo XXI. Y también, bueno, y esta tercera es más debatible, reconozco, que es una interpretación literal estricta del ámbito de aplicación de los convenios, y yo lo pongo versus el principio de cooperación. ¿A qué me refiero? Hay convenios como, por ejemplo, la Convención Interamericana de Exhortos, que específicamente establece que el ámbito de aplicación es en materia civil y comercial. Y luego tiene un artículo, el 16, que dice que los estados podrán ampliar el ámbito de aplicación a materia laboral, comercial, contencioso administrativo. Quiere decir que queda claro en la interpretación que en materia laboral, penal y contencioso administrativo no estaría comprendido entre el ámbito de aplicación normal del convenio, porque requiere una declaración posterior. Declaración que muchos países lo han hecho y por tanto han extendido el ámbito de aplicación del convenio. Otros países quizás técnicamente no es correcto, por eso decía que es debatido. Técnicamente no es correcto. Uruguay, por ejemplo, sin perjuicio de que está omiso de enviar la declaración para expandir, lo cierto es que ha aceptado y acepta la tramitación de exhortos en esas materias, a pesar de no haber hecho la declaración. No lo digo como una buena práctica, porque debiéramos tener que haber hecho la declaración, y creo que en ese lo vamos a hacer, pero justamente primamos el principio de cooperación y lo habilitamos. Pero hay un área que me parece muy importante, que es el área de familia. El área de familia no está nombrada en el artículo 16, y yo entiendo que es porque cuando se negoció el acuerdo en el año 75, muchos países concebían el área de familia como parte integrante de lo que es el derecho civil. De hecho, no tenían jurisdicción específica en materia de familia. Las disposiciones de materia de familia estaban comprendidas en el Código Civil, y por tanto la materia de familia estaba comprendida dentro del ámbito civil. Entonces, yo creo que en ese sentido, y eso queda abierto a criterio, si en las otras materias, bueno, es más claro que no, pero en familia, que puede haber una cierta duda con respecto a si está comprendido o no cuando dice civil, creo que, bueno, entre la duda debería primar el principio de cooperación y habilitarlo. Porque de lo contrario, bueno, simplemente vamos a negar el pedido, y no es que el Estado requerido no lo va a diligenciar, pero enviado por reciprocidad, por vía diplomática, lo que va a demorar mucho más. Entonces, en definitiva, lo va a diligenciar. Creo que, bueno, si podemos ser un poquito más flexible con la interpretación, al menos con materia de familia, creo que sería muy útil.
También al momento de la redacción de exhortos me pareció importante contemplar los plazos mínimos. A veces los jueces notamos que claro, sus procesos internos establecen plazos razonables para su diligenciamiento interno, pero cuando uno planea que eso vaya a ser diligenciado en otro país, tiene que agregarle unos tiempos que puede consultar a su autoridad central y le va a poder decir, mire, con tal país es más rápido, lo va a poder obtener en un mes, con otro va a ser 3, con otro van a ser 6, con otro va a decirle, no, mire, sabe que antes de un año es imposible. Esa información que conocemos de la autoridad central, porque tenemos el bagaje de conocimiento de otras experiencias, de otros antecedentes, creo que es importante que los jueces a veces lo consulten al momento, sobre todo cuando se fija una audiencia, y que esa fijación de una audiencia contemple los plazos que normalmente requiere el estado requerido para el diligenciamiento de esa notificación. Y por último, y con eso termino, algo que también ya ha mencionado Arnaldo, es que muchos países nos están exigiendo el envío de exhortos en papel cuando el original es electrónico. Y eso creo que tiene que quedar claro, que el exhorto electrónico, firmado electrónicamente, cuando el original es el electrónico, cuando el tratado dice que tiene que ser enviado exhorto original, y bueno, si el juzgado, el juez lo firmó electrónicamente, el original es el electrónico. Si yo imprimo ese exhorto, esa impresión es una mera copia del original, y además estaría perdiendo la firma, iría un documento sin firmar. La impresión envía un documento sin firmar, porque la firma está comprendida dentro del archivo electrónico. Entonces, entendemos que otros países no hayan todavía, como decía la diferencia Arnaldo, entre lo que es la digitalización interna. De hecho, Uruguay tampoco lo tiene tan digitalizado desde el punto de vista interno, todos los trámites judiciales. Pero sí, no exigimos que si nos envían electrónicamente un exhorto firmado electrónicamente, nosotros no le vamos a exigir la documentación. Incluso aceptamos, no solo cuando la firma es electrónica de origen, sino cuando ha sido digitalizada y enviada por la autoridad central requerida de forma electrónica, consideramos ese documento también como auténtico y sin necesidad de tener que remitir posteriormente el documento en formato papel. Bueno, estas simplemente han sido estas consideraciones que dejo para también después más adelante poder debatir entre todos, y seguramente surgirán otras buenas prácticas y otros problemas que está originando la cooperación civil internacional, pero por aquí dejo mi presentación. Fantástico, Daniel. Muchísimas gracias por tu intervención y, como siempre, agradecerte tu rol como secretario general adjunto de la CONGIP, divulgando los distintos tratados internacionales, como muy bien acabas de realizar, con el Tratado de Medellín, con el Convenio para el Uso de la Videoconferencia. Y gracias también por todo este análisis tan detallado, esta identificación, ¿no?, de buenas prácticas, de problemas concretos de funcionamiento que creo que son tan de interés, poder sistematizarlos, poder explicarlos y poder darlos a conocer en un foro como este, en donde nos encontramos con muchos operadores de cooperación jurídica internacional. Muchos temas también que has apuntado para la futura conversación que tendremos. Y ahora, en tercer lugar, me gustaría darle la palabra a Elizabeth Villalta, directora de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a quien le corresponde la tercera intervención de este día. Elizabeth, muy bienvenida. Como el resto de compañeros, como Arnaldo, como Daniel, te corresponden 20 minutos para tu intervención, así que este es tu turno. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Muy agradecida. Estoy muy contenta de ver compañeros como Arnaldo, que somos grandes amigos, igual que con Daniel Treca, viendo siempre temas como la cooperación judicial internacional. Si bien es cierto, hoy un tiempo fui punto de contacto
y fui la autoridad central en la Corte Suprema de Justicia cuando pasé por dicha institución, ya que en nuestra legislación constitucionalmente el artículo 182, numeral tercero de la Constitución, establece que el trámite de los suplicatorios y comisiones rogatorias le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, así como conceder la extradición. Pero hay ciertos tratados de los cuales somos parte que se han designado autoridades centrales a otros ministerios, y ahí pues tenemos una pluralidad de autoridades centrales. La Corte Suprema de Justicia dijo que no había problema, que se podían seguir así para hacerlo más ágil y eficaz. Como lo han dicho Daniel y como lo ha dicho Arnaldo, ustedes saben que ahora con la globalización, con los medios de comunicación, con las tecnologías de la comunicación, con el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la economía digital, es fácil tener relaciones transfronterizas. Y también es fácil que los delincuentes organizados ingresen a estas relaciones transfronterizas. Y eso hace necesario que los funcionarios estemos preparados para responder en una forma ágil y eficaz en el trámite de nuestras comisiones rogatorias y suplicatorios. Nosotros aquí en El Salvador, quizás al igual que Uruguay, tramitamos tanto las cooperaciones en materia civil, laboral, mercantil y penal, y las extradiciones le corresponden pues a la misma autoridad central, para poder hacer como eficiente las famosas 3E, eficiente, expedita y eficaz, estas comisiones rogatorias. En la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 se creó una oficina que es la Asistencia Técnica Internacional, que se dedica al trámite de las comisiones rogatorias y suplicatorios, tanto en materia civil como en materia penal. Y además depende de la sala de lo civil y la sala de lo penal. Antes eran colaboradores de dichas salas que hacían esto, además del trabajo que tenían la sala. Ahora esta oficina es la que trabaja directamente con los magistrados de la sala de lo civil para ver las comisiones rogatorias en materia civil, mercantil y laboral, y trabajan directamente con los magistrados de la sala de lo penal para ver la cooperación judicial en materia penal y las extradiciones, con el objeto de hacer esto más ágil y eficaz. Además, se cuenta con una base de tratados para que los jueces y los magistrados tengan a la mano los tratados de los cuales nosotros somos parte, porque ustedes saben que a veces invocando un tratado, pues es más fácil hacer efectiva la cooperación judicial internacional. Entonces, en el año 2000, que se hizo esta oficina, también El Salvador participó en dos iniciativas muy importantes, una en el seno de la OEA y otra en el seno iberoamericano. En el seno de la OEA fue la famosa Red de Cooperación Judicial en Asistencia Legal Mutua en materia penal. Esta inició con un plan piloto de cómo tramitar ágilmente estas comisiones rogatorias. En el plan piloto por Norteamérica estuvo Canadá, por el Caribe, Trinidad y Tobago, por Suramérica, Argentina, y por Centroamérica, El Salvador. Entonces trabajamos en ese plan piloto y se creó la red judicial de asistencia legal mutua de la OEA, y en esta red de asistencia judicial mutua creo que hay una interferencia. Sí, disculpa, Elizabeth. De asistencia judicial. Es que está ¿Sí? alguien con el micrófono encendido. Les pedimos, por favor, que apaguen todos sus micrófonos para que no haya interferencias. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Entonces se dio esta red de asistencia judicial mutua que actualmente pues está vigente, aunque no está trabajando como trabajó en años anteriores,
pero es muy importante porque ahí se hizo una cuestión de buenas prácticas, como por ejemplo, están todos los tratados bilaterales y multilaterales en materia de cooperación judicial, penal y extradiciones de todos los estados de las Américas, de los cuales son parte. Y están también la legislación interna que se aplica, incluso modelos de cómo hacer una comisión rogatoria. Entonces, todo esto pues facilita el trabajo para los operadores de justicia. Y además, en esta red se crearon lo que fue el correo público, el correo privado y el correo electrónico seguro. El correo público y eso todavía está abierto para que todas las personas que entren a Cooperación Jurídica Internacional de la OEA puedan ver todos los tratados de los cuales cada estado de la OEA es parte, cómo son sus trámites para hacer una comisión rogatoria o una extradición. Y luego está el correo privado, que era pues convocando a reuniones y ya más estricto, y el correo electrónico seguro, que era pues los funcionarios que directamente trabajan con las comisiones rogatorias. Y también se hizo una red para asistencia judicial en materia de familia y niñez, pero como les digo, pues hoy no está caminando con la celeridad. Y en el 2004, cuando en Cartagena de Indias se creó la red iberoamericana de cooperación judicial, la IBERRED, también se creó la figura de puntos de contacto. En esa oportunidad, pues, fui punto de contacto de El Salvador y en la red de cooperación judicial de Iberoamérica, la famosa, pues, IBERRED. Todo esto es importante, toda esta creación de redes judiciales, porque estas redes judiciales hacen que los operadores de justicia, las autoridades centrales, las autoridades competentes tengamos una cara y que nos podamos comunicar directamente con nuestra autoridad en el otro país. Y esto acelera la cooperación judicial internacional, porque si yo tengo dudas de que si tengo que invocar un artículo, lo tengo que transmitir o lo tengo que certificar y no estoy segura, se lo pregunto al punto de contacto, a la autoridad central del otro país, para que mi cooperación judicial vaya intacta, porque de lo contrario me va a venir una prevención. Y entre lo que yo contesto la prevención y llego otra vez nuevamente al otro país, los delincuentes organizados se han movido, porque ellos también andan con todos los medios tecnológicos. Entonces, por eso es importante que nosotros pues estemos en esta red. La red iberoamericana judicial, IBERRED, para mí ha sido una de las mejores. Ha unido a los ministerios de justicia, con la CONJIP, ha unido a los fiscales. Hoy, por ejemplo, en El Salvador tenemos una fiscalía de asuntos internacionales y ha unido también a las cortes y a los consejos de la judicatura. Entonces, en la que es la cumbre judicial iberoamericana. Entonces, todo eso ha hecho que todos estos operadores de justicia se conozcan. Por ejemplo, en El Salvador hacemos seminarios, talleres donde comparecen funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en varios trámites todavía usamos la vía diplomática para que la vía diplomática pues también sea ágil y eficaz. En otros solo se utilizan las autoridades centrales y directamente se manejan las comisiones rogatorias de autoridad central a autoridad central. Entonces, con estos seminarios, todos los colegas que ven la cooperación judicial internacional ven que es necesario tenerla en una forma ágil y eficaz. También otra cuestión que se está haciendo es que la Escuela Nacional de la Judicatura está capacitando mucho a jueces magistrados en cooperación judicial internacional para que puedan utilizar los tratados internacionales.
porque ustedes saben que a veces pues, los operadores de justicia no tienen a la mano pues todos los tratados, tanto multilaterales como bilaterales, de los cuales los estados somos parte. Y es más fácil invocar un tratado que no invocarlo. E incluso nosotros aquí en El Salvador hicimos una extradición sin tratado. Fue con Francia. Nosotros no tenemos tratado de extradición con Francia, pero invocamos el principio de reciprocidad, estudiamos la ley de extradición francesa para extranjeros y en base a esos dos elementos y a los principios de cooperación judicial internacional, tramitamos la extradición y nos entregaron al delincuente. Entonces, para que se vea pues de que también tenemos que crear pues legislación, crear jurisprudencia para poder pues tramitar todas estas cooperaciones judiciales internacionales. También es conveniente conocer los convenios tanto de América, que son las CIDIC, las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, además del Código Bustamante y los tratados de Montevideo, para que los estados conozcamos las bondades de esas conferencias. Yo creo que no somos, por lo menos en El Salvador, no somos parte de muchas, sí, de la comisión de exhortos y cartas rogatorias, del protocolo adicional, pero hay otras más que si los operadores de justicia las conocieran, pidieran pues a los ministerios de Relaciones Exteriores que empiecen a negociar y a hacerse parte de dichas conferencias. Yo creo que eso es importante, que por ejemplo la CIDIP tiene 27 instrumentos, de ellos 21 son tratados internacionales y muchos relativos a la cooperación judicial internacional. Nosotros aquí en El Salvador, desde hace 3 años, ya somos estados miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y ya somos parte de todos los convenios de menores. Además, pues del convenio de adopción internacional y el de la eliminación de auténtica. En el convenio de adopción internacional, así como lo dijo Daniel, en Uruguay es diferente, también nosotros, aquí la autoridad central es la Procuraduría General de la República, porque en nuestro país hay diferencia entre Fiscalía y Procuraduría. La Fiscalía General de la República es el que ve toda la acción penal, tiene el monopolio de la acción penal, y la Procuraduría General de la República es la que ve el tema de menores, de familia y de personas con escasos recursos. Entonces, por eso es que la autoridad central en nuestro país para la adopción, pues es la Procuraduría General de la República y ahora participa activamente en la negociación de los convenios de la Haya. Yo creo que es necesario involucrar a nuestras autoridades para que ellos vean la necesidad de tener pues convenios de cooperación judicial y hacerse parte de lo que serían importantes para hacerla más expedita. Por ejemplo, estoy oyendo este tratado en Medellín, esto es bien importante, yo lo voy a pasar a la Escuela Nacional de la Judicatura porque El Salvador no es estado parte y estas comisiones o suplicatorios electrónicos pues serían más eficientes, más ágiles y eficaces para la tramitación de la cooperación judicial. También los procesos de integración deben ver estos temas. Yo sé que Mercosur está bien adelantado, pero hay otros esquemas de integración que no, porque a veces los operadores de justicia no entran en estos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de asistencia legal mutua en materia penal de 1993 a nivel centroamericano, donde las autoridades centrales casi en todo son las Cortes Supremas de Justicia. Entonces directamente se mandan las comisiones rogatorias para hacer una notificación, un emplazamiento, una declaración de testigo directamente a la autoridad central. Pero trabajamos en el proceso de integración en la orden de captura y extradición simplificada, pero no ha entrado en vigencia. Solo 2 estados son ratificantes a nivel centroamericano. En el marco del SICA se necesitan 3 ratificaciones y pues no hemos podido ratificar esta extradición simplificada.
así como el Tratado de Hipoteca Centroamericana, que sería pues que cualquier centroamericano puede hipotecar sus bienes inmuebles en cualquier país de Centroamérica. Pero todo eso pues es de avanzada y a los registradores quizás les da un poco de temor y no hemos podido que entre en vigencia. Sí tenemos vigente la Convención de Protección de Víctimas y Testigos, pero ahora pues con la videoconferencia que se estableció en una de las CONGIP, eso pues ya hace que sea más fácil pues la declaración de testigos, de imputados, de peritos, y todo eso pues es necesario para agilizar la cooperación. Entonces yo lo que quería traer a cuento pues es la experiencia que hemos tenido y mi experiencia personal pues cuando fui punto de contacto en la Corte Suprema de Justicia de todo pues lo que estábamos haciendo para poder pues agilizar la cooperación judicial internacional. Entonces creo que ahora pues con lo que han dicho Arnaldo y lo que ha dicho Daniel, veo que cada vez van a pasos más agigantados, más veloces, y creo que esto es necesario porque el mundo se está moviendo así. Ahora hasta tenemos el metaverso, pueden haber audiencias judiciales en metaverso, y todo esto pues tenemos que estar preparados todos con la inteligencia artificial, así como también Arnaldo lo ocupó para entender lo que decía una comisión rogatoria. Entonces creo que todos estos instrumentos actuales de las tecnologías de la información tenemos que aplicarlas en una forma que sirva pues para la cooperación judicial internacional. Entonces yo me quedaría aquí y les agradezco a todos por su atención. Fantástico, Elizabeth, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por este llamamiento, ¿no?, que haces de alguna forma potenciar las redes de cooperación jurídica internacional como un actor fundamental para mejorar la cooperación entre los estados, para favorecer la ratificación de los distintos tratados internacionales, ¿verdad? Muchos puntos en común con las intervenciones de Daniel, de Arnaldo, que hacían mucho énfasis en mejorar la eficiencia de la cooperación, el rol de la autoridad central, las distintas herramientas para favorecer la tramitación electrónica y la importancia de que los estados aceleren el proceso de ratificación para contar con la mayor cantidad de tratados en vigor. Bueno, ahora es el momento de dejar el turno de palabra abierto para que cualquiera de los aquí presentes puedan plantear cuáles son sus comentarios, sus opiniones o sus consultas a alguno de los tres panelistas. Así que pueden pedir la palabra, levantar la mano, pueden directamente habilitar el micrófono y este sería el turno para ello. Sí, Nazi, adelante, por favor. Nati. Natalia es mi nombre. Perdón. Natalia Ortega, ¿cómo estamos? Muy bien. La Adelante. verdad que agradecida por la Autoridad Central del Ministerio de la Niñez por la invitación, ¿verdad? Soy jueza de niñez en Capital, pero fui defensora pública durante 10 años y 5 años fui defensora de migrantes y refugiados. Así que realmente celebro muchísimo esta apertura porque hemos nosotros también tenido una red de defensores interamericanos con la cual la tecnología nos ha sido de muchísima ayuda para llegar a las poblaciones vulnerables, porque si bien sabemos, en los países de Sudamérica la gente es bastante vulnerable. Y bueno, muy agradecida de compartir con ustedes y a las órdenes también desde Paraguay para poder aportar en lo que esté a nuestro alcance, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, muy amable. Creo que Graciela había levantado la mano. Adelante, Graciela. Quería hacer presente que en Argentina tenemos una oficina de cooperación judicial internacional en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba. Allí está integrado por los secretarios civil, penal, laboral
y soy la coordinadora de esa oficina y tiene justamente por objetivo acelerar y hacer eficiente la cooperación judicial internacional. Esta oficina se creó a partir de la reforma del Código Civil en el año 2015 que incorpora las comunicaciones judiciales directas. Así que me pareció interesantísimo todo lo que ustedes han aportado y bueno, quedamos en contacto sin duda. Muchas gracias, Graciela, por tu intervención. ¿Alguien más? Bueno, si no, a mí me gustaría plantear una pregunta. A la vista de los temas planteados, eh, Arnaldo puso un tema sobre la mesa muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de la legislación nacional a la hora de regular la tramitación electrónica, ¿verdad? Eh, Hemos hablado también, Daniel hacía mucho énfasis en el Tratado de Medellín y en la importancia de este marco normativo para garantizar la validez legal, ¿no? de todas las transmisiones de solicitudes de cooperación jurídica. Entonces la pregunta sería bastante abierta. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de la legislación a nivel nacional? De si está regulada o no la tramitación electrónica de cooperación jurídica internacional, qué papel pudiera jugar el Tratado de Medellín para aquellos países que no cuentan con legislación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que hay avances? ¿Brasil ya cuenta con una normativa? Si mal no entiendo, mencionó Arnaldo con la reforma al Código Procesal Civil. ¿Tienen conocimiento de otros países que estén avanzando también en legislación de estas características? Arnaldo. Muchas gracias, Marco, por traer el tema. Bueno, de nuestra parte, nuestra jurisprudencia ya permitía la tramitación electrónica y ¿qué hicimos? Fue cuando estaba en discusión el Código Procesal Civil, pusimos ahí algunas cosas, a empezar que la preferencia es por el medio electrónico de las medidas procesales. Entonces, los actos de notificación, de citación, de intimación, las audiencias, las videoconferencias son la regla por el Código Procesal Civil. Y una de las cosas que levantó Daniel, la dificultad con las firmas digitales y todas las firmas digitales también están ahí reguladas, pero lo más importante para la cooperación es que toda vez que la solicitud pase por las autoridades centrales o por la vía diplomática, no es necesaria la traducción juramentada, la traducción jurada, perdona, ni tampoco más formalidades en cuanto a la autenticación de la firma, a que la firma sea física o digital, no importa porque está en el Código Civil que cuando pasa por la autoridad central, el Código Procesal Civil, perdona, que cuando pase por la autoridad central, la traducción, en los casos que recibimos en Brasil, la traducción no tiene que ser jurada y la autenticidad del documento ya está resuelta por el hecho de que se pasó por la autoridad central o por la vía diplomática. Muchas gracias, Marco. Gracias, Arnaldo. Daniel, por favor. Sí, yo sobre eso quería agregar que, y eso creo que nos pasó a muchos países, el efecto de la pandemia en lo que tiene que ver con la tramitación electrónica. O sea, cuando nosotros llegamos a la pandemia, no estábamos transmitiendo electrónicamente nuestros exhortos, salvo alguna forma de adelanto de exhortos, pero no seguíamos pidiendo en papel. Y nos encontramos con una situación clara de que, bueno, por mantener esa postura tendríamos que paralizar la cooperación. No teníamos una legislación que expresamente diga que la tramitación electrónica y los exhortos podrán ser transmitidos electrónicamente. Pero llegamos a la conclusión que tampoco teníamos una legislación que diga prohíbase la recepción por la vía electrónica. Lo que sí nos exigía nuestras legislaciones es que la documentación sea auténtica. Y esa autenticidad entendimos que estaba suficientemente dada por recibir desde la autoridad central extranjera
la documentación. Entonces es la autoridad central extranjera lo que nos da la certeza de que ese documento que nos envía es auténtico. De hecho, nosotros cuando nos enviaban la documentación en papel con firma autógrafa, no tendríamos forma de saber si esa firma del juez es realmente la del juez no sé, de Fortaleza o no. No teníamos forma de saberlo. ¿Por qué consideramos esa firma del juez de Fortaleza auténtica? Y porque nos las enviaba la Autoridad Central de Brasil. Entonces, ¿qué diferencia hay con que esa remisión sea electrónica? ¿Pierdo algo con el envío, el formato papel, la firma hológrafa? No. Es más, gano con la firma electrónica porque, como yo decía, yo no tengo forma más de que para autenticar esa firma que la fe de que me lo está enviando la autoridad central requiriente. Pero con la firma electrónica, además, agrega una capa más de seguridad que si yo aún así tuviera una duda, la firma electrónica me da un permiso, una vía para validar esa autenticidad, para estar seguro de esa autenticidad. Como a veces pasa también en otro orden con la apostilla electrónica. Entonces, yo creo que también hay que tener presente eso. Muchas veces hemos llegado a esa conclusión. A veces no es necesario tampoco tener una legislación doméstica que específicamente regule y acepte la tramitación electrónica, mientras no se tenga ninguna que la prohíba expresamente, mientras la transmisión sea a través de autoridades centrales, es ya elemento suficiente como para ser tenido en cuenta como auténtica. Fantástico, muchas gracias, Daniel. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Si no, a mí me gustaría rescatar un tema que planteó Daniel Treca en su intervención respecto al Tratado de Medellín, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, las ventajas que pudiera tener la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional a través de la plataforma. Él mencionaba la existencia de una visualización en donde se pueden ver las distintas consultas, el estado en el cual se encuentran, ¿no? Y la posibilidad de que se genere algún acuse recibo. Em, ¿Qué otras ventajas, Daniel, tú identificas en la transmisión de solicitudes a través de la plataforma en contraposición al correo electrónico? Arnaldo mencionaba que para ellos el correo a día de hoy era como el estándar más común, ¿no? Más utilizado de manera preferente. ¿Qué otras ventajas tú crees, Daniel, que pudiera tener el uso de la plataforma versus el correo? Bueno, yo creo que por ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera que mandar un exhorto a la República Argentina, a la Autoridad Central Argentina, lo hago todos los días y entonces sé muy bien a quién dirigirme, cuál es su correo, y entonces hoy en día no tengo inconveniente. Pero quizás si lo envío a otro país con el cual no tengo un tráfico jurídico de exhortos cotidiano, me puede generar la duda, ¿cuál es la autoridad central? ¿Cuál es el correo electrónico? ¿Acepta o no acepta electrónicamente? El problema que hablaba también Arnaldo de la multiplicidad de autoridades centrales para los diferentes convenios. Entonces, al estar registrados en la plataforma y cada autoridad central va a indicar a qué convenio son autoridad central, bueno, a mí me da certeza de que sé que, bueno, lo mando al país X, con el cual quizás sea mi primera exhorto de mucho tiempo, pero tengo la certeza de que si lo estoy enviando correctamente a alguien, a una autoridad central del otro estado parte. También ha pasado muchas veces que en la comunicación directa por correo electrónico entre autoridades centrales, algunas autoridades centrales han optado por el uso de correos comerciales, tipo Gmail, Yahoo, que tampoco nos da una certeza de yo estoy comunicándome realmente con la autoridad central o es alguien que se creó esa casilla y entonces también eso obviamente que nos da mayor certeza porque sabemos que quien se registró hizo todo un procedimiento para registrarse como usuario en la plataforma y entonces estoy convencido de que se lo estoy enviando a la persona correcta. También, bueno, la posibilidad, como decía también Arnaldo, de poder hacer a través de la plataforma videoconferencias. O sea, creo que tiene un cúmulo de situaciones que son muy benévolas para la cooperación. Fantástico, Daniel, muchas gracias. Juan José, qué gusto verte. La palabra es tuya. Adelante, por favor.
Hola, 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 hola. Buen día a todos. Bueno, un saludo a los expositores. Los agarré un poquito al final, pero llegué a escucharlos. Y a Elizabeth, un saludito. Me gusta siempre verla. A los otros dos ya los conozco hace mucho tiempo. Pero una de las preguntas que me parece que es interesante a raíz de la consulta que hiciste vos, Marco, las ventajas que puede tener la plataforma respecto de los correos institucionales. Y muy buena la aclaratoria de Daniel respecto a los comunes, ¿no? Los correos comunes, que muchas veces los correos comunes se utilizan porque el peso de la documentación que se transmite no cabe en los correos institucionales. La pregunta es, los que tienen experiencia en el uso de IDERA, pues nosotros todavía no la tenemos en práctica, ¿hay un límite respecto del peso de la documentación que se acompaña? Sí, ahí en la actualidad trabajamos con el límite de 100 megas. De todas formas, ese límite se puede modificar. Es decir, nosotros por el nivel de uso que existe en el momento, que no es muy elevado, como saben, el Tratado de Medellín, recién tenemos 8 estados parte este año, se ha mantenido el límite en 100 megas. Por regla general, el correo electrónico suele estar en los 25, 20-25 aproximadamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos 4 veces más de lo que permite el correo electrónico. Excepcionalmente, si se quiere hacer un envío mayor a los 100 megabytes, se nos puede avisar previamente y podemos subirlo. Pero por defecto los informáticos lo han dejado en 100 megabytes que bueno, yo lo digo desde la gestión de la plataforma, parece razonable desde lo teórico. Ahora bien, yo desde lo práctico no sé cómo lo ven el resto, si han tenido la oportunidad de enviar algún archivo más pesado. Daniel, por favor. Sí, en ese sentido creo que lo que hemos utilizado mucho son las nubes institucionales. O sea, lo que hacemos es, lo subimos el archivo a una nube cuyo servidor lo tenemos nosotros, o sea, nosotros el Ministerio de Cultura de Uruguay, y lo que estamos enviando es un link por el cual la autoridad central requerida lo puede descargar directamente de nuestro servidor. De esta forma no hay ningún problema. Hemos enviado, por ejemplo, videos de audiencias donde son varios gigas de información y bueno, lo subimos de esa manera y no ocupa espacio y del otro país puede fácilmente descargarlo y a través de ese medio. Creo que también es un mecanismo que nos ha resultado muy útil. Lo que sí también es importante y recomendable es el uso de nubes institucionales, o sea, cuyo servidor se encuentra también en el organismo donde lo emite, para que no utilizar nubes comerciales que de alguna forma pueda haber una filtración de la documentación por el cual se está enviando, ¿no? Fantástico, Daniel. Hola, de nuevo yo. Interesante lo que dice Daniel, pero también me pareció muy interesante lo que decís vos, Marco, porque justamente lo que dice Daniel es una solución que tomaron ustedes desde Uruguay. Y si existe la posibilidad de solicitarlo a través de Ibera para fomentar y que existe esa posibilidad respecto de los institucionales, me parece que es bueno difundirlo en el marco de la aplicación de la Ibera como alternativa más segura para la revisión de, digamos, archivos de mayor porte, ¿no? Claro, así es. Entiendo que Daniel lo planteó como una solución que tienen a la mano todas las instituciones, ¿verdad? Pero claro, el horizonte debiera ser aprovechar la ventaja de poder hacer envíos elevados. No sé si una grabación de una audiencia de 2 gigas pudiera entrar en la plataforma, ¿verdad? Pero para todo lo que tiene que ver con archivos, PDF, documentos escaneados, pues 100 gigas al menos, aunque sea fraccionándolo, pues da un margen bastante amplio. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más, algún comentario más. Yo tampoco quiero robarles más tiempo. Así que bueno, más que nada dar los avisos correspondientes. El primero tiene que ver con que, como siempre decimos, todos los integrantes de instituciones vinculadas a los 22 países de Iberoamérica
tienen la posibilidad de participar en Iberred, ¿de acuerdo? Así que si ustedes todavía no tienen un usuario designado de Iberred, los invitamos a que nos puedan contactar. Yo ahora mismo estoy escribiéndoles en el chat la dirección de correo electrónico de la Secretaría General de Iberred. Ustedes nos pueden escribir, consultar acerca de la situación. A lo mejor no se acuerdan de si tienen o no el usuario dado de alta. Ahí lo podemos revisar, podemos cambiar la contraseña. Ustedes nos pueden contactar y analizamos su situación. Y si no tienen designado un usuario, se lo podemos crear enviándoles el formulario. Lo segundo es comentarles que vamos a estar retomando estos encuentros a partir del mes de septiembre. Ahí tenemos el encuentro sobre adopciones internacionales. En el mes de octubre tenemos el encuentro sobre extradiciones y en noviembre sobre traslado de personas condenadas. Con eso concluiríamos el ciclo de encuentros virtuales de Iberred. Quiero agradecerle también profundamente a los 3 expositores de hoy, que como siempre han dado muestra de su amplio conocimiento y de su generosidad. Y nada, enviarles un saludo a todos y todas. Esta grabación la vamos a subir en el canal de YouTube de Iberred y ahí mismo ustedes pueden consultar el resto de encuentros que se han venido realizando y los que realizaremos en el futuro. Así que nada más, enviarles un saludo, que tengan un buen día, una buena tarde y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo especial a Marco, Elizabeth, Daniel y a todos y a todas. Gracias. Chao, Armando. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos para todos. Saludos. Adiós.